en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 27 al 29. El testimonio de Juan parece ser una paradoja, una sorprendente aparente contradicción en que encierra una verdad profunda, porque ha dicho que su testimonio es sobre alguien que viene después de él, pero es antes de él, y lo último sin contradecir lo anterior. En aquel día esas palabras dejaron a toda una audiencia en reflexión y quizás en confusión, pero al día siguiente se disiparon todas las posibles dudas que se pudieron haber albergado cuando Juan vio a Jesús y enseñó al pueblo que le escuchaba que se estaba refiriendo a él, a Jesús, quien es antes de todas las cosas porque es el Verbo en quien todas las cosas llegaron a ser. El Evangelio según Lucas nos enseña en su primer capítulo sobre la vida de Juan el Bautista. Este hombre, heraldo de Jesucristo, descendiente de Aarón, de la línea de Abías, hijo de Zacarías y de Elizabeth, quien era estéril, nació en los días de Herodes el Grande, unos 6 meses antes del nacimiento de Jesucristo, como narra Lucas 1:26. Por esta razón es que Juan dice que fue después de él, es decir, que nació después, pero no es que en su nacimiento empezó su existencia como si ocurre con nosotros, sino que es antes de todo, porque es Dios eterno, quien no tiene principio ni tampoco tendrá fin. Por lo anterior, Juan en su testimonio dice que Jesucristo es antes de él. La madre de Juan fue pariente de la madre de Jesús, por lo que muy probablemente Juan y Jesús se conocieron desde la niñez. Pero no fue sino hasta la adultez, en el tiempo adecuado, que Juan testificó de él. Y Jesús se dio a conocer al mundo. En Betabara, al otro lado del Jordán, al oriente del río Jordán, Juan estaba proclamando arrepentimiento, bautizando y testificando sobre el Cristo, el Mesías que había de venir, de quien no era digno de desatar la correa del calzado, lo cual significaba que la superioridad del Mesías merecía toda la adoración, debido a que era incomparable. Este testimonio no fue dado en secreto, sino en un lugar abierto, en el lugar donde Juan estaba ejerciendo su ministerio, uno muy conocido y concurrido, por lo que muchos escucharon su testimonio, pero no todos lo recibieron. El mensaje fue proclamado por Juan de manera pública y el día siguiente claramente enseñado cuando Jesús fue a él. Cuando Juan vio a Jesús con gran confianza y gozo, dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su afirmación es como una proclamación de victoria o una celebración de esperanza, como si hubiera encontrado el más grande tesoro, pero es más que un eureka, porque Juan no lo encontró a él, sino que Jesús fue a Juan. De la misma manera que Jesús sale al encuentro del hombre pecador para que éste exclame como lo hizo Juan: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El significado sencillo pero profundo de esta proclama es que Jesucristo es la única esperanza real y verdadera para el hombre pecador. Los corderos, las pequeñas crías de las ovejas y los carneros, las ovejas macho adulto, eran los animales que en tiempos antiguos fueron designados como ofrendas ofrecidas en sacrificio a Dios para holocausto y expiación por el pecado. El cordero también fue un animal de gran significado en la Pascua, puesto que simbolizaba liberación de la esclavitud y protección de la muerte. Era un animal sin defecto y macho de un año que el pueblo de Israel, por sus familias,
debía sacrificar y tomar de su sangre para poner en el dintel y los postes de las casas donde luego sería asado al fuego para ser comido de manera apresurada. Los holocaustos y expiaciones por el pecado no podían quitar el pecado, eran solo un memorial de los pecados, que hablaban del único sacrificio del que Dios se agradaría, el sacrificio del Cordero de Dios, hecho una sola vez y para siempre, para perdonar el pecado de muchos, de todo aquel que cree en él. El Cordero de Dios era la profecía de la esperanza de la liberación de la muerte. Era la simiente de la mujer que por su muerte anularía el imperio de Satanás, traería redención por su sangre, por su vida y el perdón de pecados, justificando a muchos al cargar sus iniquidades en la cruz y pagar por ellas con su muerte. La reconciliación con Dios solo podía ser obtenida por medio de la muerte del Cordero de Dios, quien es la misma imagen del Dios invisible, el Logos, en quien todas las cosas fueron creadas, por medio de Él y para Él. Pero el Cordero de Dios no murió por todo el mundo, sino que cuando dice mundo, se está refiriendo a todo aquel que en Él cree. Esta distinción se hace mucho más clara en Juan 3:36, cuando dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El mundo, por quien murió Jesucristo, es su iglesia. Son esos muchos que por la gracia de Dios han creído en el Evangelio que los invita a contemplar la santidad de Dios, reconocerse pecadores y que solo en Jesucristo hay remisión de pecados. Por lo anterior, ve apresuradamente a Jesucristo. No mires atrás, sino corre a los brazos de quien ha salido a tu encuentro para darte salvación y vida eterna. Pero si te niegas a creer en Él, no verás sino solo la santa y terrible ira de Dios por toda la eternidad. El pecado no puede ser visto de manera ligera, con normalidad o indiferencia, sino como lo que realmente es, una inmundicia llena de pecaminosidad que solo sabe guiar a la muerte. Como cristianos, debemos ir en contra del pecado, primeramente del nuestro, todos los días, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y como bien dijo Matthew Henry, no nos aferremos de eso que el Cordero de Dios vino a quitar. Desechemos pues todo pecado, desde el más vergonzoso al más respetado, y aferrémonos solamente a Jesucristo, en quien todo pecado es derrotado, y aun de la muerte seremos librados.